Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque hoy tenemos bomba. Prepárense para un vídeo que los va a dejar sin aliento, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco, el mega escándalo de Halil İbrahim y Esla. Ya sé, el título es explosivo y probablemente les hizo saltar el corazón. ¿Quién no ama un buen drama romántico con giros inesperados? Pues agárrense porque lo que les voy a contar hoy es digno de una superproducción turca, de esas que te enganchan y no te dejan dormir. Pero esta vez es real. Vamos a sumergirnos en esta ruptura que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, analizando cada detalle, desde los primeros rumores hasta las consecuencias que, créanme, son más impactantes de lo que imaginan. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, necesito que hagan algo por mí y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna primicia, porque soy su contacto directo con la farándula. Y si les gusta lo que ven, regálenme un like, que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse ahora mismo, que no se van a arrepentir. Y ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Halil İbrahim y Esla. Para quienes no los conozcan, permítanme presentárselos. Halil İbrahim, un bombón turco, un actor con una carrera en ascenso, una sonrisa que derrite corazones y una mirada que hipnotiza. Esla, una actriz talentosísima, con una belleza natural que te deja sin aliento y una personalidad que la hace irresistible. Juntos eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la alegría de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, parecía sacada de un cuento de hadas, hasta que el cuento se rompió. Todo comenzó como suelen hacerlo estas historias, con rumores. Pequeños indicios, comentarios en redes sociales que se filtraban como gotas de veneno, fotos sospechosas, miradas que delataban una posible tormenta. Al principio, como es costumbre, los fans y los medios trataron de minimizar la situación, atribuyéndolo a malentendidos o exceso de trabajo. Pero los rumores se intensificaron, las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información comprometedora. Los primeros indicios concretos de la crisis llegaron a través de las redes sociales, ese territorio donde los secretos se revelan y las verdades se exponen. Los fans, siempre al acecho, notaron que Halil İbrahim y Esla habían dejado de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades es sinónimo de problemas serios. Luego comenzaron a desaparecer las fotos juntos de sus perfiles, un movimiento que para muchos confirmó lo que se intuía: la relación había terminado. Y las especulaciones empezaron a volar. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el detonante de esta ruptura que rompió corazones? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde la especulación y los rumores se disparan. Las versiones son muchas y variadas, como las ramas de un árbol, pero la que más fuerza ha cobrado es la de una supuesta infidelidad por parte de Halil İbrahim. Se dice, con la fuerza de un huracán, que el actor habría tenido un romance con otra mujer, una compañera de trabajo, lo que habría provocado la furia de Esla y el final abrupto de su historia de amor. Ojo, no hay pruebas concretas de esto, pero las fuentes cercanas a la pareja aseguran, casi susurrando al oído, que la traición fue el motivo principal de la separación. Se habla de encuentros clandestinos, de mensajes comprometedores, de un amorío que se mantuvo en secreto por un tiempo, hasta que la verdad explotó como una bomba. Otros rumores apuntan a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y en sus ambiciones profesionales. Se dice que Esla, centrada en su carrera y en su desarrollo personal, no estaba dispuesta a ceder ante las exigencias de la fama y del mundo del espectáculo, mientras que Halil İbrahim, al parecer, estaba más enfocado en su carrera y en mantener una imagen pública impecable. Se dice que la presión de la fama, el estrés de los rodajes y las exigencias del éxito terminaron por erosionar su relación. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que la ruptura fue un shock para todos. Los fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre, quedaron devastados. Los medios de comunicación, como depredadores hambrientos, se lanzaron a la caza de la noticia, buscando cualquier detalle, cualquier declaración, cualquier foto que pudiera dar pistas sobre lo sucedido. Portadas, titulares, entrevistas, todo giraba en torno a Halil İbrahim y Esla. Y en medio de todo este caos, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo reaccionaron Halil İbrahim y Esla ante el escándalo? ¿Cómo enfrentaron la tormenta mediática? Aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque la reacción de ambos fue muy diferente. Un contraste que nos revela mucho sobre sus personalidades y su forma de afrontar la vida.
Empecemos por Halil Ibrahim. Al principio el actor optó por el silencio por el bajo perfil. Evitó hacer declaraciones a la prensa, se alejó de las redes sociales, se refugió en su trabajo y, dicen, en el apoyo de sus amigos y familiares. Una estrategia quizás para evitar avivar el fuego y para no empeorar la situación. Se encerró en sí mismo, meditando sobre sus errores y sobre el futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, y ante la insistencia de los medios y la presión de los fans, Halil Ibrahim comenzó a dar señales de vida. Su primera reacción pública fue a través de una serie de publicaciones en Instagram, en las que, sin mencionar directamente a Eslan y a la ruptura, transmitió mensajes enigmáticos sobre el amor, la soledad, el perdón y la necesidad de seguir adelante. Mensajes que para muchos parecían una clara indirecta a la actriz, y que generaron aún más controversia. Algunos lo acusaron de intentar manipular la situación y de buscar la lástima del público, mientras que otros lo defendieron, argumentando que estaba expresando sus sentimientos y que tenía derecho a hacerlo. Se especuló sobre si esas publicaciones eran un intento de redimir su imagen o si eran simplemente el desahogo de un corazón roto. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la actitud de Halil Ibrahim ante las preguntas de la prensa. En lugar de esquivar las preguntas, como suelen hacer la mayoría de las celebridades, el actor optó por una estrategia más arriesgada, la sinceridad, aunque con límites. En varias entrevistas, aunque sin entrar en detalles escabrosos, Halil Ibrahim reconoció que había cometido errores y que la ruptura había sido dolorosa para ambos. Se mostró arrepentido, humilde y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Aceptó su responsabilidad, sin excusas ni justificaciones. Una actitud que para muchos fue inesperada y que le valió el reconocimiento de algunos sectores del público. Se ganó el respeto de aquellos que valoran la honestidad y la valentía. Sin embargo, también recibió críticas, ya que algunos consideraron que su sinceridad era solo una estrategia para limpiar su imagen y para recuperar el cariño del público. Se habló de una estrategia de relaciones públicas, de un intento calculado de manipulación. Lo cierto es que a pesar de los errores y de las polémicas, Halil Ibrahim demostró tener una gran capacidad de resiliencia y de adaptación, lo que le permitió seguir adelante con su carrera y con su vida personal. Se refugió en el trabajo, se enfocó en sus proyectos y demostró que es capaz de seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Hoy parece que ha encontrado un equilibrio y que ha aprendido de sus errores. Y ahora, hablemos de Esla. La actriz, en cambio, optó por una estrategia completamente diferente, una estrategia que la honra y la engrandece. En lugar de esconderse o de dar explicaciones, Esla decidió afrontar la situación con valentía y con dignidad, con la cabeza en alto y el corazón intacto. Desde el primer momento se mantuvo firme en su decisión de no hablar sobre su vida privada ni de entrar en detalles sobre la ruptura. Una actitud que para muchos fue un ejemplo de madurez y de respeto hacia sí misma y hacia su expareja. Eligió el silencio, la elegancia y la discreción. Esla, lejos de dejarse vencer por el dolor y por la tristeza, se volcó en su trabajo y en sus proyectos personales. Siguió adelante con sus compromisos profesionales, asistió a eventos públicos y, sobre todo, se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo mensajes de optimismo, de empoderamiento y de amor propio. Un gesto que para muchos fue una clara señal de que la actriz estaba decidida a superar la ruptura y a seguir adelante con su vida. Demostró que es una mujer fuerte e independiente y que no se deja derrumbar por las adversidades. Su reacción ante el escándalo fue ejemplar. En lugar de alimentar la polémica, prefirió guardar silencio y enfocarse en su bienestar personal. Una actitud que sin duda le valió el respeto y la admiración de muchos, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas mujeres, que vieron en ella una fuente de inspiración y un modelo de fortaleza. Esla demostró ser una mujer fuerte e independiente y con una gran capacidad de adaptación. Una mujer que, a pesar de las adversidades, supo mantenerse fiel a sí misma y a sus principios. Se mantuvo firme en su decisión de proteger su intimidad y de no dar explicaciones sobre su vida privada. Eligió la dignidad, la elegancia y el silencio. La reacción de Esla fue un claro ejemplo de cómo se puede afrontar una crisis con madurez y con entereza. Su silencio fue su mayor declaración. Se convirtió en un símbolo de fortaleza y de independencia. Se concentró en su trabajo, en sus proyectos y en su bienestar personal. Demostró que se puede salir adelante a pesar de los obstáculos. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña la GIS?
Historia de Halil Ibrahim y Esla. En primer lugar, nos demuestra que incluso en el mundo de las celebridades el amor puede terminar. Que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden romperse y que a veces el destino nos depara sorpresas inesperadas. Nos enseña que el amor es un sentimiento complejo, que a veces se desgasta, que a veces se rompe. En segundo lugar, nos enseña que la forma en que afrontamos las situaciones difíciles puede marcar la diferencia. Que la sinceridad, la humildad, la dignidad y el amor propio son herramientas fundamentales para superar cualquier adversidad. Nos muestra que la forma en que reaccionamos ante una crisis puede definirnos. Que la valentía, la honestidad y la capacidad de adaptación son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Finalmente nos demuestra que el mundo del espectáculo es un terreno fértil para los rumores, las especulaciones y los chismes. Un mundo donde la imagen pública, la popularidad y las apariencias pueden ser más importantes que la verdad. Nos enseña que la fama puede ser efímera y que la verdad siempre sale a la luz. Pero a pesar de todo, la historia de Halil Ibrahim y Esla también nos deja un mensaje de esperanza, que a pesar de los errores y de las decepciones, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y para seguir adelante. Que después de la tormenta siempre sale el sol. Este escándalo nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con errores y con la capacidad de sufrir y de aprender. Nos muestra que la vida, incluso la de las estrellas, no es perfecta y que todos cometemos errores. Nos enseña que la resiliencia, la capacidad de adaptarse y de aprender de las experiencias, es fundamental para superar cualquier adversidad. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Es una prueba de que la fama y el éxito no son garantía de felicidad. Es una lección sobre la importancia de la honestidad, la dignidad y el amor propio. Es un testimonio de que a pesar de los errores y de las decepciones, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y para seguir adelante. Y ahora profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de este escándalo. ¿Cómo ha afectado la ruptura a la carrera de Halil Ibrahim y de Esla? ¿Qué implicaciones tendrá en sus futuros proyectos? En el caso de Halil Ibrahim, la polémica podría tener un impacto en su imagen pública. Aunque su sinceridad y su arrepentimiento le han ganado el apoyo de algunos, también ha recibido críticas. Las marcas y los productores podrían ser cautelosos a la hora de contratarlo, temiendo que su imagen se vea perjudicada. Sin embargo, su talento y su carisma podrían ayudarlo a superar este bache. Dependerá de cómo gestione su imagen y de cómo se comporte en el futuro. En el caso de Esla, la situación podría ser diferente. Su postura de silencio y de dignidad ha sido muy bien recibida por el público. Su imagen se ha fortalecido y se ha convertido en un ejemplo a seguir. Su carrera podría incluso verse impulsada por esta situación, ya que su profesionalismo y su valentía han sido reconocidos. Los productores y las marcas podrían querer asociarse con ella, buscando un rostro que represente valores como la fortaleza, la independencia y la elegancia. Además de las implicaciones en sus carreras, este escándalo también ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se han discutido temas como la infidelidad, la privacidad de las celebridades, el papel de los medios de comunicación y la presión que sufren los famosos. Se ha hablado de la necesidad de proteger la intimidad de las personas, incluso de las figuras públicas. Se ha reflexionado sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de apoyar a las personas que atraviesan momentos difíciles. La historia de Halil Ibrahim y Esla ha servido como un espejo, reflejando las contradicciones y las complejidades del mundo del espectáculo. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones, la importancia de la honestidad y la necesidad de proteger la privacidad. Ha demostrado que incluso en el mundo de las celebridades, la vida puede ser dura y que todos cometemos errores. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo evolucionarán las carreras de Halil Ibrahim y de Esla? ¿Volverán a encontrar el amor? Es difícil predecir el futuro, pero lo cierto es que ambos tienen un gran talento y un gran potencial. Halil Ibrahim, con su encanto y su capacidad de adaptación, podría lograr reinventarse y recuperar el favor del público. Esla, con su talento y su determinación, podría seguir cosechando éxitos y convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía. En cuanto al amor, es posible que ambos encuentren una nueva pareja en el futuro. La vida da muchas vueltas y el destino puede deparar sorpresas inesperadas. Lo importante es que ambos aprendan de sus errores y que sigan adelante.
Ante con la frente en alto y el corazón abierto. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que la vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Es una lección sobre la importancia de la resiliencia, la honestidad y el amor propio. Es una prueba de que a pesar de los errores y de las decepciones, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y para seguir adelante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el mega escándalo de Halil Ibrahim y Esla. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información y de los chismes que les he contado. Como siempre, me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que puedo entretenerlos y mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Cómo calificarían las reacciones de ambos? ¿Qué futuro les deparan? Déjenme sus comentarios y sus teorías, me encanta leerlas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y sus familiares para que también se enteren de este chisme jugoso. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.